Tuvimos un diálogo extenso con el profesor Mario Schneider que tal vez como síntesis decía, para entender el contexto de lo que es esta tragedia israelo-palestina, hay que entender ese 29 de noviembre de 1947, lo que vino antes y lo que vino después. Y ahí estoy viendo, hay imágenes diversas, ahí lo tengo. Está con nosotros el profesor Yehuda Krell, que usted sabe es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar en la historia, los hechos, y hemos ahondado en ellos, y no ir a este 29 de noviembre de 47 a 76 años para entender lo que vino después y lo que es hoy es bastante imposible. Yehuda, gusto de saludarte, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, me parece que tienes que desmutearte, como dicen los chicos ahora, para poder escuchar al profesor Yehuda Krell. Lo veo ahí que está muteado, pero lo estamos viendo, así que ya va a estar con nosotros Yehuda Krell para, bueno, poder compartir con nosotros esta mañana. A ver, Yehuda, si logramos, a ver ahora si te escuchamos. ¿Me escuchás, Miki? Ahora perfectamente, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto como siempre. ¿Cómo andás? Bueno, sobreviviendo la tragedia de la guerra, que no empezó el 7 de octubre, sino que empezó ni siquiera el 29 de noviembre del 47, empezó bastante antes. Claro, la gente quiere que en 15 caracteres le digas por qué y cómo se resuelve. Entonces, así nos va. Y por eso digo, es tan importante ir a los hechos históricos y para eso, claro, cómo no convocarte para que nos ayudes a entender. 29 de noviembre del 47, partición que no llegó de la nada, sino que vino ya también por un contexto histórico que arranca seguramente en la Primera Guerra Mundial y de ahí en más, para no ir más atrás, ¿no? Obvio, obvio. El 29 de noviembre es una fecha clave, bajo todo punto de vista, por varias razones. Nos vamos a dedicar a la partición, pero el primer punto, la partición muestra el fracaso británico en el Medio Oriente. A partir de la Primera Guerra Mundial, en solo 20 años, Gran Bretaña reconoce que no tiene una solución para su programa. Él creó un programa geopolítico en el Medio Oriente. Desde Balfour, año 17, la promesa de un hogar nacional judío, hasta trasladar el problema árabe-israelí a las Naciones Unidas en el 47, demuestra que la invención británica, el diseño que hizo Gran Bretaña del Medio Oriente, la creación de nuevos territorios, la figuración de mapas inexistentes previamente, llevaron a un gran fracaso. Y un aditamento, profundizaron seriamente un conflicto de dos comunidades, la árabe y la judía. Quiere decir que cuando nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio, tenemos que entender que Gran Bretaña traslada a las Naciones Unidas algo que no puede solucionar. Al contrario, todas las decisiones británicas para encontrar algún tipo de solución, para encontrar algún tipo de acercamiento árabe-judío fueron un gran fiasco. Los libros blancos, las limitaciones a la inmigración, la política británica respecto a los asentamientos judíos, respecto a la cantidad de judíos y la compra de territorios, y ni hablar lo que significó como eclosión, como bomba de tiempo, la enorme tragedia de la Shoah. Porque la enorme tragedia de la Shoah puso sobre la mesa
un nuevo tema que ya desbordó totalmente las posibilidades británicas, que era un número de cientos de miles de refugiados judíos de guerra que tenían un solo problema. Todos querían que se vayan y nadie los quería recibir. Cientos de miles de judíos después de la Shoah se transformaron en apátridas. Literal, no estoy usando un eufemismo. Había judíos que no sabían en Europa dónde les iba a tocar vivir, dónde les iba a tocar dormir y comer. Deambulaban por un continente, recurrían a familiares o conocidos para que les consigan una visa en cualquier país del mundo para poder rearmar y renovar su vida. En síntesis, Gran Bretaña, atada de manos, lleva a las Naciones Unidas este drama pensando, con la inteligencia británica, que una vez que esto entra a las Naciones Unidas, se va a cajonear, va a tardar mucho tiempo, se puede llegar a diluir, etcétera, 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 etcétera. Sin lugar a dudas, es un punto de inflexión. Nosotros en historia llamamos que esto es un punto seminal. A partir de este hecho se disparan nuevos efectos. Primer efecto, es la primera vez que la agencia judía, que el gobierno del Yishuv judío en Eretz Israel tiene que comenzar a lidiar, a convencer a diplomáticos de todo el mundo, repito, de todo el mundo, para que voten a favor de una solución nacional para el pueblo judío. El Yishuv judío no tenía contactos con muchísimos países de América Latina, no tenía contactos con países europeos. Recordar que venimos de la Shoah, no tenía contactos con países del sudeste asiático y solamente armó su estrategia diplomática en la colaboración de brillantes individuos, intelectuales, científicos, periodistas, hombres de leyes que trabajaron en conjunto día y noche, nuevamente, literal, no se dormía, en tratar de convencer al mundo de la necesidad de un Estado judío y que era impostergable. Mientras el mundo árabe la Liga Árabe ya se había declarado opuesta en su totalidad a una partición, este mundo árabe le resultaba mucho más cómodo las Naciones Unidas porque había estados árabes, estados musulmanes que tenían contactos y relaciones diplomáticas con el contexto del mundo, con el contexto de las Naciones Unidas. Entonces, el trabajo empezó a ser un trabajo voluntario, individual. Si bien hubo una coordinación de la agencia judía, se recurrió a muchísima gente. La esposa de Lord Wingate trató de convencer a Etiopía, al rey Haile Selassie. Einstein trató de convencer a Nehru de la India. Se trató de convencer a países de América Latina. Se trató de convencer a la Unión Soviética y a todo el eje hegemónico de Oriente Europeo. Un trabajo difícil, un trabajo arduo, un trabajo que prácticamente era avanzar y retroceder, porque nadie sabía exactamente hasta el día de la votación si se había convencido, si se había logrado hacer algún acuerdo o algún arreglo, si se había conseguido que alguien cambie radicalmente su posición. Hasta el 29 nadie sabía el resultado de la votación. Sin embargo, el día 29 se vivió un verdadero milagro, entre comillas, en la historia eso no existe, porque
aparecieron discursos de gente que por intenciones geopolíticas, como el famoso discurso de Gromyko de la Unión Soviética, que legitima el derecho de Israel a la existencia. Yo lo defino, si uno lee el discurso de Gromyko, ni Herzl hubiese escrito un panfleto de esa característica para defender al Estado judío en su existencia. Francia, cuando Francia vota a favor, se sabe que muchos países lo iban a seguir. Cuando la Unión Soviética vota a favor, se entiende que todo el eje soviético, todo el eje detrás de la cortina de hierro, lo iba a seguir. Los votos eran 1-1. Nosotros tenemos que comprender que este trabajo físico, este trabajo intelectual, fue el aporte no solamente de los judíos que vivían en Israel, fue el aporte de excelentes líderes judíos que vivieron en el mundo. Si bien Ben Gurión, Sharet y asistentes coordinaban el trabajo, quiero nombrar Eliyahu Sasson, Moshe Tov, Ross Alperin, Greenberg, Horowitz, Wingate, etcétera, Einstein, etcétera, etcétera. Israel tomó en sus manos el momento histórico, y los momentos históricos son irrepetibles. Entendió que el 29 empezaba una nueva etapa. El 29 se sentaban las bases de lo que el 14 de mayo se iba a llamar Akamat Medinat Israel. El 29 fue un día de una brillante, el corolario de una brillante diplomacia judía, no solamente del Yishuv, sino de muchos líderes judíos solidarios en el mundo. Yo quiero tomar, Yehuda, tu emoción, porque se trasluce cuando se habla de este día en la historia judía, y voy a tomar de lo que has dicho algunos aspectos que me gustaría tal vez que volvamos a profundizar en un instante. Hablaste del fracaso británico, que creo que es un tema central, el fracaso británico en el Medio Oriente, fracaso británico, fracaso francés, las dos grandes potencias de la época, y esos acuerdos que, bueno, establecieron con, de alguna manera, regla lo que serían muchos países que no existían, y esto es lo primero que quisiera que de alguna manera también dijeras, ¿qué es lo que era ese gran Medio Oriente? Porque para la cultura en la cual sobre todo nosotros vivimos, bueno, Argentina tiene 200 años, no importa, digamos, hay como, los países son algo que estaban establecidos y no hubo nadie que los impusiera, máximo y tuvieron guerras para poder delimitar sus fronteras, ganaron, perdieron, guerras diversas. ¿Qué es lo que era ese Medio Oriente? Por otro lado, hablaste de la Shoah, que es un hecho central, porque la Shoah, como todos sabemos, bueno, fue esa maquinaria nazi, pero que tuvo el silencio y la complicidad de las naciones del mundo, que no solamente fueron cómplices, sino que, como muy bien dijiste, no le permitieron a los judíos, concluida la Segunda Guerra Mundial, la Shoah no terminó con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, continuó. Los judíos que sobrevivieron a esa maquinaria nazi continuaron la Shoah sin poder volver a ningún lado, no se los dejaba entrar y no tenían dónde estar. Por eso también la necesidad de esa creación nacional que de alguna manera ya venía como un proyecto cuando Herzl entendió y otros que no había alternativa, pero también esto termina por coayudar a que esa votación, con toda la tarea que mencionaste, fuera la que fue. Pero me parece muy importante, Yehuda, esto de el fracaso británico, francés, sobre toda esa región llamada Medio Oriente, porque si no se
puede entender esto, me parece que es muy difícil entender lo que vino después, la negativa de los árabes en general a la existencia de lo que ellos llamaban una entidad judía que en realidad luego se transforma, pero por un tema también histórico, en estados nacionales, tanto Israel, el Líbano, Siria y otros. Me parece que es clave esto de que pudieras contarnos qué era ese Medio Oriente antes del 29 de noviembre. Excelente. Si vos tomás la Primera Guerra Mundial hasta el año 19, Imperio Otomano, a partir del año 18-19, el Imperio Británico y el francés, vos te vas a encontrar con dos mapas diametralmente opuestos. En mi libro Página de Odio dedico prácticamente un capítulo para analizar cómo el Imperio Británico y los franceses destruyeron la organización administrativa y política que existía en el Medio Oriente y crearon, literal, no estoy usando un eufemismo, literal, un nuevo mapa. Tomaron lápiz, regla, transportador y empezaron a dibujar. Entonces crearon Líbano separada de Siria, crearon un estado donde iban a estar lo que ellos llamaban Palestina y Jordania, se creyó inclusive todo lo que tenía que ver con las zonas de Irak-Irán. Lo que quiero decir es que este nuevo mapa es un nuevo mapa según la mentalidad, el zeitgeist imperial, colonial de fines de la Primera Guerra, de crear estados que me puedan surtir, abastecer de todas las materias primas que necesita Europa. ¿Cómo consiguió Gran Bretaña la ayuda de los árabes y judíos para el cambio político? Prometiéndole a todos lo mismo. Le prometió Eretz Israel a Israel y le prometió estados árabes a los árabes. El tema es, cuando vos creás y las fronteras no están claras, los territorios no están claros, y lo que después cuando tenés que explicar, empezás a decir que lo que quisiste decir no lo dijiste, o vos interpretaste mal, vale la pena leer los documentos de Sykes-Picot, de Balfour, de Hussein McMahon, etcétera, etcétera. Son todos buenos deseos, sin lugar a duda importante. Ahora, ¿por qué es importante para el mundo árabe y para el mundo judío estas promesas? Porque es la primera vez para el pueblo de Israel que alguien, la primer potencia mundial, viene y le dice: señores, ustedes son un pueblo, tienen una tierra y yo se las voy a reconocer. Y en esa tierra ustedes van a construir un hogar nacional. Era la concreción a 30, 40 años del sueño herzliano. Era la concreción del movimiento sionista que había empezado a esbozar sus primeras ideas hace 50 años atrás. ¿Cómo no tomarlo? ¿Cómo no embarcarse? A partir de esta nueva realidad, se dibujan mapas con intereses contrapuestos, con entidades étnicas encriptadas en otras entidades étnicas, de ahí los conflictos que siguen hasta hoy en día, y esto te va a traer a la larga una situación inmanejable. ¿Por qué? Los conflictos religiosos entre árabes y judíos, te puedo nombrar año 20, 21, 26, 29, del 36 al 39, problemas de la inmigración, 3 libros blancos, el libro blanco del 21, el libro blanco del 29, el libro blanco del 39, es todo el índice de una política errada. Y lo peor que sucedió en el año 39, donde
el Yishuv judío de Israel entendió que los ingleses dejaron de ser fidedignos partners fue cuando, sabiendo de la Shoah, no permitieron el ingreso de refugiados, de los que se escapaban o aquellos que deambulaban bajo el nazismo sin destino seguro. Gran Bretaña creó un Frankenstein y no lo supo manejar. Y el Frankenstein se lo comió. Eso es el 29. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿qué es lo rescatable? Que vos entiendas tu tiempo. Entiende tu tiempo y tu lugar. Y Alak solía decir, el poeta de la Scala, para salir a la sociedad y al mundo tenés que entender tu tiempo y tu lugar. Eso es lo que hizo el sionismo. El sionismo entendió que las oportunidades que se brindan son irrecuperables, son irrepetibles. El 29 es una fecha irrepetible. Nosotros los historiadores no somos amantes de teorías contrafácticas. Sin lugar a duda, el fracaso del 29 hubiese sido otra historia para el pueblo judío. Totalmente algo diferente. Pero el hecho de que las Naciones Unidas reconozcan el derecho a la autodeterminación de los judíos en un Estado que se iba a llamar Israel es un hecho seminal, central en el desarrollo de la geopolítica fundamentalmente del Medio Oriente. Señores, Yehuda Krell, profesor de historia, hombre que ha ahondado y sigue ahondando justamente en los hechos, en los textos, en los elementos para poder comprender lo que fue y para, como él decía, también saber comprender estos tiempos, porque cada época trae su desafío. El 29 de noviembre del 47, los líderes del pueblo judío estuvieron a la altura de ese enorme desafío y oportunidad. Ojalá tengamos líderes que hoy también sepan leer este tiempo y estén a la altura de los desafíos enormes que continúa teniendo nuestro pueblo y el Medio Oriente, que es un lugar realmente tan complejo, donde tenemos un barrio nada simple y que nos trae, por ejemplo, esta guerra que todavía se está viviendo. Querido Yehuda, gracias como siempre, el placer de reencontrarte y estoy seguro que los oyentes por lo menos tuvieron la pincelada necesaria para ir y estudiar, que de eso se trata. Sin lugar a duda. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y en estos días difíciles los deseos de Am Israel Hay y Yahat Nenatzeach. Que así sea. Yehuda Krell con nosotros hoy en este 29 de noviembre, a 76 años de esa histórica votación en las Naciones Unidas.